El Libro Diario. El Libro Diario, el podcast. ¿Qué onda, talento humano? Bienvenidos una vez más a El Libro Diario, el podcast, el mejor podcast para que se enteren de temas de administración, gestión y contaduría. Soy Emanuel Silvetsky y el día de hoy me alegra mucho presentarles estas bonitas tazas que tenemos. A los que nos están viendo, las pueden observar que están, personalizadas con el logo del Libro Diario, el podcast. Y pues para los que nos están escuchando, nada más déjenme decirles que estas tazas son auspiciadas por DTF Jalapa, que se dedican a la personalización de objetos desde una pieza hasta el número que tú necesites. No lo dudes, si quieres hacer un bonito detalle, acércate con DTF Jalapa, que ellos no te quedan mal. Y el día de hoy traemos un capitulazo, porque vamos a hablar de la cultura, vamos a hablar de los emprendimientos culturales. Y te pregunto, si en este momento has pensado que la administración es solo ideas de Wall Street o situaciones como restaurantes, bares, pues vamos a voltear a ver a la cultura. Y es ahí, y por eso está con nosotros Omar Ramírez, que es un emprendedor, catedrático y gestor cultural, para platicarnos acerca de toda esta temática de la gestión cultural y justo pues de todos los emprendimientos culturales, ¿cierto, Omar? Así es, Emanuel, muchas gracias por la invitación. Qué gusto que estés aquí. Y entonces, pues cuéntanos, de primera instancia, sabemos que en México no pagan mucho la cultura, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la razón o qué crees tú que sería esa razón de por qué no pagan la cultura? Es una interesante pregunta. No creo que se deba a un solo factor, pero sí influye mucho nuestra historia y de cómo se ha definido las estructuras de nuestra política mexicana, de nuestro sistema gubernamental y por supuesto social, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tal vez uno de los orígenes que haya terminado derivando esta circunstancia es que, como lo sabemos, nosotros fuimos parte de un proceso de expansión de las colonias. Bueno, para nosotros no fue precisamente una colonización, sino una masacre completamente y una implantación de todo un sistema que es latino descendiente, ¿no? Claro. Es andaluzo, español. Podríamos compararnos en este sentido con otro tipo de colonia que sería Estados Unidos, que fue una colonia británica y que proviene de un sistema anglosajón. ¿Y por qué pongo ese escenario? Porque definitivamente que eso terminó estructurando o definiendo las estructuras gubernamentales que tendríamos posteriormente, ¿no? Claro. Entonces, sí, a nosotros haber adoptado o haber sido implantado un sistema latino descendiente, empezamos a adquirir una serie de responsabilidades como Estado mexicano sobre ciertas particularidades, ¿no? Entonces se definió que aspectos como la salud, como la educación o como la cultura tenían que ser provistos por el Estado, ¿no? Eso claro. Está en nuestra Constitución, en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Y por ejemplo podemos observar que en Estados Unidos toda esa descendencia de esquema político es completamente diferente. Es un sistema anglosajón en donde la empresa privada es digamos la imperante, ¿no? Entonces, se privilegia la empresa privada. Exactamente, y no quiere decir que no tengan esquemas de subvenciones o instituciones de cultura, sino que la empresa privada sería digamos el participante número uno sobre la generación de cultura, y en nuestro caso en el país es el Estado quien, digamos, subvenciona la educación y la oferta cultural que existe en nuestra sociedad. Ok, de acuerdo. Entonces, en teoría, el gobierno debe proveer esa, digamos, la diversión, ¿no? Hasta cierto punto, el crecimiento cultural. Claro. Y esa podría ser una de las razones por las cuales los mexicanos o los latinoamericanos, que somos pues con gobiernos paternalistas, claro, no queremos pagar por asistir a conciertos, obras de teatro, exposiciones. Y eso sin duda afecta mucho al emprendimiento cultural. Definitivamente, porque al momento en el que el Estado proveía cierta cantidad de recursos, empezaron a generar estructuras como el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Ballet Nacional, la Compañía Nacional de Teatro, una serie de museos, de escuelas, de infraestructura que posteriormente se convertiría en educativa y cultural,
Por lo tanto, mercadológicamente o en tema, no mercadológicamente, en tema de mercado, el mexicano no se acostumbró a pagar por ese tipo de servicios o el tipo de servicios culturales, por lo tanto no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Claro. Y casi siempre estamos acostumbrados a que la obra de teatro, el concierto sea gratis, Sí. y eso provocó un Sí, y completo fíjate desastre. que, o sea, me estoy riendo porque yo veía los anuncios de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, ya ves que pues es una orquesta muy renombrada a nivel nacional, incluso puede ser hasta internacional. Claro. Y yo de pronto dije, bueno, ¿y qué cobran? ¡Ay, ¿a poco cobran? ¿No? Entonces fue así como que, claro, pues de algo deben de comer, ¿no? Claro. Sí, al final si pudiéramos observar, no sé, las finanzas de una orquesta sinfónica de Jalapa, o sea, su gasto es inmenso, ¿no? Por lo tanto, es tanta la estructura económica y de talento humano que debe de estar inmerso, que por supuesto deben de obtener recursos de algún lugar, que pueden ser las entradas de alguna subvención, para poder hacer algo más e inclusive para cubrir propios gastos que puedan ser de la orquesta, que yo creo que de las entradas pues es mínimo, ¿no? Digamos, lo que puede redituar. Ok, entonces estos emprendimientos culturales, o bueno, estas empresas que se dedican a la cultura, digamos, hablando de una orquesta sinfónica de Jalapa, no tiene su principal utilidad de las entradas que venden de sus conciertos. No podríamos considerar la Orquesta Sinfónica de Jalapa como un emprendimiento cultural como dependen de la Universidad Veracruzana, ok, ¿no? Entonces, perfecto, al sí. ser una Tienen un presupuesto. Claro, hay un presupuesto destinado, un personal, digamos, asignado a esa infraestructura. La orquesta es bastante antigua, es una de las orquestas con más historia del país y digamos que esos ingresos provienen del erario público, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que para poderlo considerar, bueno, no es necesariamente el único aspecto, pero un emprendimiento cultural tendría que, digamos, obtener o administrar autónomamente sus finanzas. sus finanzas, exactamente. Ok, entonces en ese supuesto que te estoy comentando, ¿cuál podría ser una empresa cultural? Muy bien, pues aquí podríamos hablar, por ejemplo, de Área 51. Ok. Área sí. 51 es un foro teatral. Ellos, si bien obtienen algunos recursos o han obtenido recursos de algún fondo estatal, ellos son autónomos en la decisión de cómo será invertido, repartido, ejercido ese recurso, claro, bajo las bases de la subvención y por supuesto también de las entradas, ¿no? Sí. O del merchandising o de lo que se vende, ¿no? Pues porque de todo lo que esté concomitante claro, alrededor, ¿no? Exactamente. Sí, y Área 51 a mí me parece que es una de las empresas pues más sólidas en cuanto a cultura se refiere, porque cada 8 días tienen obras. Así y es. ellos lo saben y son muy buenas obras, Sí. ¿no? O sea, Sí, yo bastante. voy ahí a menudo y me gusta, ¿no? No, es un espacio muy, digamos, muy enriquecido por la oferta que tiene. Ha pasado todo tipo de compañías, todo tipo de agrupaciones. Es muy versátil el espacio, o sea, la otra vez fui a una obra, Hikari, en donde estacionan un auto en la parte de atrás de las butacas, por lo tanto todo el público tiene que estar del otro lado y son menos plazas. Okay. Y al final, o sea, yo pensé que el auto no servía, ¿no? Okay. Pero no, sí sirve, o sea, lo Okay. encienden y la actriz, que es Karina Kawama, se va, ¿no? En el auto, o sea, es una empresa muy versátil y Sí. ha sido muy ágil para poder sostenerse en un mercado cultural que es poco favorable, la verdad. Sí, aparte que la lucha, digamos, entre artistas, o sea, la artisteada es una jungla bien pesada, ¿eh? Además de, ¿qué te puedo decir? Además de sopesar los problemas de mercado que pueda haber, ¿no? De los pocos ingresos que pueda haber o el poco interés del mercado por asistir a este tipo de actividades culturales, el gremio artístico, pues sí lo podemos admitir, no en todos los casos, pero es duro, ¿no? Es duro Sí. sopesar o lidiar con la grilla que puede existir al interior. Es una competencia encarnizada, ¿no? Claro. Y bueno, ese es un caso de éxito, sin duda, Área 51. ¿Y cuáles son tú crees que podrían ser como los puntos que rescatas de Área 51 para que la audiencia se entere de
pues de qué hacer, ¿no? Si tienen la idea de un emprendimiento social, porque sin duda es un área de oportunidad para todos los profesionales del área económico-administrativa. Es una oportunidad de trabajo, ¿no? Claro. Qué bueno que lo mencionas, porque es verdad que a veces en el área económico-administrativo no pensamos que la cultura podría ser un área de desempeño profesional, ¿no? Uh-huh. Y claro que hace falta, Sí, duda. administradores, contadores, gestores, directores de negocios y muchas otras figuras que podrían, por supuesto, contribuir a que emprendimientos como el de Área 51 o emprendimientos puedan crecer, ¿no? En áreas que, por supuesto, a veces en la cultura son áreas de oportunidad, ¿no? Uh-huh. Yo rescataría, la verdad, yo los admiro mucho al equipo de Área 51, me gusta mucho su colectividad, ¿no? O sea, Sí. siempre han trabajado muchísimo en equipo. Cuando estaban armando Área 51, pues ahí estaban todos poniendo que la mampara, que la cortina, que las tras bambalinas, por ejemplo, todo el sistema, el rack de luces que tienen en la parte de atrás es muy antiguo. Y ahí lo hicieron operar y funciona bien. Bueno, no sé si todavía lo tengan, pero se fueron haciendo de cada vez más equipo. Fueron muy hábiles, por ejemplo, al momento de descargar, bueno, no de descargar, de solicitar fondos del Estado que les que pudiera hacerlos crecer y subsistir durante un tiempo más prolongado, por ejemplo, México en Escena, ¿no? Ok. Uh-huh. Súper, entonces ese fue uno de los aciertos, ¿no? El equipo. Uh-huh. O sea, que jalar parejo y todos y arrimarse con las instituciones públicas y decir, hey, o sea, estamos haciendo algo nosotros, necesitamos un apoyo a final de cuentas. Claro, sí. Yo me acuerdo que hubo en la facultad un evento que se llamó Emprende y Despega, o Despega y Emprende, uh-huh. Y la directora de Área 51, bueno, no sé si en este momento siga siendo la directora, nos contaba una historia y fue bien cagado, digo yo, porque dice, pues un día llegamos y, pues sí, vamos a trabajar, y prendemos las luces y no hay luz. Y dice, bueno, ¿y entonces qué pasó? Dice, es que hay que pagar la luz. O sea, tan solo date cuenta como ellos metidos en la artisteada pasaron por alto detalles que, digamos, si hubieran estado de la mano con un administrador, claro, con un gestor, con un contador incluso, claro, es así como que, hey, hay que hacer esto, necesitamos erogar estas cosas. Ok, eso por un lado, que me parece brutal la parte del trabajo de Área 51, que como historia de éxito. Uh-huh. Y como historias de fracaso, porque de los fracasos se aprende mucho, sí. ¿Cuál podrías decir tú o si conoces algún, digamos, emprendimiento cultural que pues haya fracasado? ¿Y por qué crees que haya fracasado? Ya, no me gustaría nombrar como a alguien en particular porque es muy feo, ¿no? O sea, evidentemente pues duele. Sí, duele bastante. Duele. Y es una, digamos, una marca que uno lleva como una marca personal, o sea, no hacia el exterior, sino como se siente feo haber no podido hacer lo necesario para poder tener éxito, pero mencionándolo, digamos, como un abstracto, que no, ándale, sí, no nombrado. Porque yo sí tengo uno que te digo, el que te estaba contando antes de empezar a grabar, uh-huh, en el pre-show, uh-huh, que sí nos fue bien ya, mientras duró, sí, pero se murió. Claro. O sea, no aguantó. Sí. Pues yo creo que has de coincidir conmigo, una de las grandes debilidades o las razones por las que los emprendimientos culturales fracasan es por no tener una estructura financiera sólida, claro, que permita la subsistencia a lo largo del tiempo, ¿no? Casi, uh-huh, siempre se buscan recursos, se ejerce esos recursos o de los propios también, se hace el festival, la obra, el concierto, lo que fuera. Y generalmente la cantidad de ingresos que son resultantes, okay, no son suficientes como para, digamos, hacer una estructura que asegure la próxima edición, ¿no? Por supuesto, yeah, tendría que haber un fondo de ahorro, unas reinversiones para, uh-huh, subsanar los vacíos que existieron de esa edición o de ese concierto y posteriormente comenzar a avanzar. Y por ejemplo, en lo que tú comentabas, ¿qué pasaría si hubiera un administrador en ese momento? Pues por supuesto que les diría, a ver, pues
hay que darnos de alta, vamos a hacer este tipo de deducciones, vamos a cerrar el proceso, hay que hacer la declaración anual, dónde está el fondo de ahorro, cómo vamos a reinvertir porque nos faltó una consola, se nos perdió un instrumento y se nos accidentó una persona, cómo vamos a asegurarnos de que claro, eso ya no ocurra en la próxima. Pasar, ajá, claro. Exactamente. Entonces, bueno, lamentablemente esa estructura financiera pues siempre persigue los emprendimientos culturales porque, digamos, obtener ingresos constantes y suficientes es difícil. Otro de los aspectos pues definitivamente es pues las áreas de oportunidad de estos mismos emprendimientos que tiene todo que ver con el proceso administrativo y con el proceso natural de la fundación de una empresa, ¿no? Una empresa, sí. Y es ahí donde se traspola, ¿no? Ya no claro, estamos hablando de emprendimientos culturales, sino ya de emprendimientos en general. Claro. Sí, pues hay muchísimos aspectos que hay que definir y hay veces que, bueno, me ha tocado platicar con bastantes artistas y no es que no les interese a todos, pero hay veces que cuando empezamos a hablar de estos temas administrativos y de estos temas contables, sí. A mí no me hables de eso, a mí ponme a tocar, ¿no? Ajá. Y ya así como, oye, espera. Uno de los grandes éxitos es cuando se nombran dos tipos de directores en las agrupaciones o en los colectivos. El director artístico y el director administrativo, okay, ¿no? Entonces, el director artístico vela por todos los intereses estéticos que cumplan con de performance. Claro, ¿sí? Claro, que cumplan precisamente con la obra que se pretende mostrar. Uh-huh. Y el director administrativo se va a encargar absolutamente de todos los temas que tienen que ver con contrataciones, con finanzas, con deducciones, con mercadotecnia. Okay, claro, es súper importante. Mercadotecnia, ¿no? Ese que me lo estaba volando, pero es creo que de las piedras angulares, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿cuál podría ser? Porque ya hablamos de mercadotecnia digital en otro episodio, ¿no? Uh-huh. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Después de claro. Y ya después, bueno, la mercadotecnia digital. Pero entonces la mercadotecnia para estos emprendimientos culturales ¿difiere mucho de otras mercadotecnias, digamos, de otros emprendimientos? La base de la mercadotecnia cultural es diferente a la de la mercadotecnia tradicional. Ajá. Okay. Entonces, eso lo cambia todo el escenario de los emprendimientos culturales. Vamos a como hacer un esquema de cómo es la mercadotecnia tradicional a grosso modo. Ajá. Y es una empresa que a través de una sistematización de información obtiene precisamente eso, datos, información de usuarios potenciales, de público potencial, para poder diseñar un producto o servicio que satisfaga esas necesidades, ¿no? Sí. Entonces vamos a poner un ejemplo. Hay una necesidad de generar un corrector especial para plumón, ¿no? Solo existe el de lapicero porque si le pones el de lapicero se reaviva el plumón y mancha todo, ¿no? Okay. Ya existe, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que no existe. Ajá. Entonces la empresa detecta que ahí hay un área de oportunidad, una necesidad de mercado no atendida, no satisfecha. Por lo tanto, diseña un producto que sea necesario y que satisfaga esa necesidad, le dota de toda una estrategia de mercadotecnia y lo inserta en el mercado de tal forma que esos usuarios que había detectado tengan al alcance el producto y poder satisfacer esa necesidad. En el campo cultural es todo al revés, ¿no? Porque el artista no está pensando en el mercado cuando está generando la obra. Uh-huh. O sea, el artista genera esa obra basado en una catarsis cultural, en una catarsis artística, en una reinterpretación de otra obra, basado en una obra ya escrita. Entonces, bueno, yo hago una adaptación hacia, qué sé yo. Por lo tanto, el artista está obedeciendo a sus propios instintos y a sus propias necesidades artísticas y estéticas, no hacia el mercado. Uh-huh. Entonces, para cuando nosotros tenemos la obra, vamos a suponer, te invitan a ti o me invitan a mí a un colectivo teatral y tienen esta obra. Esa obra ya se hizo, ya está escrita y ya está dicha. Uh-huh. Ahora la queremos insertar hacia el mercado. Y entonces, ¿cómo? Empiezan las adaptaciones.
eso precisamente sería lo que cambia todo, porque nosotros como mercadólogos culturales no debemos de meternos en el tema estético ni artístico, ¿no? Sí. Dice Azuri y Sastre que ese es el producto sensible, ¿no? Eso es intocable, ¿no? Porque es la Mírame materia. y no me toques, literal, ¿no? La obra no se toca, ¿no? No se manipula. Ok. Pero entonces, pensando que esa obra ya se generó y la queremos insertar en el mercado, nosotros tenemos que obtener datos, obtener información, hacer una investigación de mercado de cómo podemos insertar esta obra en el mercado y qué tipo de necesidades satisface. Okay. Siempre en mercadotecnia cultural les pongo un ejemplo a mis estudiantes en donde les digo, a ver, vamos a suponer que no hay una estrategia de mercadotecnia para insertar una obra de teatro. Y entonces se lo dejas únicamente al artista. Y el artista está tan metido y está tan comprometido con su obra que realmente no está pensando en si lo vas a entender o no. O sea, si el mensaje más abreviado, por ejemplo, de la obra, ¿no? Uh-huh. Y entonces podemos encontrar textos como: a través de esta experiencia extrasensorial vas a entender cómo la trascendencia del humano puede ser caótico en este mundo contemporáneo, ¿no? Ajá. Y tú te quedas de... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Entonces, claramente esa no es la necesidad de mercado que está atendiendo. O sea, sí, la gente no está por la calle pensando tener una experiencia extrasensorial que a través de la... O una catarsis. O sea, sí, claro. Un poco que se asusta porque dice, ¿qué? ¿A través de qué? ¿Me van a hacer qué? O sea, claramente no. Las necesidades del mercado tienen que ver con otra cosa, ¿no? En cómo la gente... quiere hacer uso y disfrute de su tiempo, de sus recursos, de su gestión familiar, amorosa, demás, ¿no? Por lo tanto, nosotros sí podríamos ofrecerles algo, un producto o servicio que satisfaga sus necesidades, pero no a través de este tipo de descripciones, y es que ahí es donde entra el mercadólogo cultural. Uh-huh. Tienen que traducir lo que la obra les va a hacer sentir o pensar, para la gente de a pie que no está en la artisteada y que dicen, claro, ok, perfecto, o sea, yo quiero ir a ver esta obra porque me va a dar una explosión de emociones y sensaciones, ¿no? Claro. Me imagino así al mercadólogo diciéndole eso a las personas. Claro. De pronto. Y puede ser eso, ¿no? Que bueno, ahí en este libro que es bastante interesante, el de Sastre y Azuri, menciona, o ellos proponen un sistema de círculos concéntricos para el diseño de la experiencia sensible, en donde ellos dicen que, bueno, el producto sensible, ese no se toca, ese así es y así va a ser, así se va a representar, pero nosotros podemos actuar a través de otros dos círculos que nos permite diseñar esa experiencia. Okay. Y ahí sí, por ejemplo, cómo es el diseño del boleto, en la taquilla hay algo, hay un dispositivo audiovisual o visual en la parte de afuera y demás. Pero fíjate, Emanuel, que me he dado cuenta que, y esto lo quería formalizar a través de una investigación, pero bueno, hasta el momento no la hemos hecho, pero en algún momento, a veces las necesidades del mercado, Emanuel, son más básicas de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Ok, entonces no hay que buscar el hilo negro, entonces. Es que a veces hay gente que decide ir al cine y no a la obra del teatro porque el cine tiene estacionamiento. Fuck, sí es cierto. O porque es que tengo a mis niños, ¿qué hago? O sea, ¿cómo los voy a llevar a la obra que te propone a través de la experiencia extrasensorial, la trascendencia del humano? Mi hijo va a llorar a la mitad, o sea, estoy seguro. O se va a querer ir. Exactamente, y me voy a tener que ir yo también. Voy a salir con mi chica, pero ¿cómo la llevo, no? O sea, ¿cómo le digo que esta obra sería bueno vivirla juntos o algo así, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde compro los boletos? ¿En internet los puedo comprar? No. O sea, solo los puedes comprar en taquilla. Ah, es que los quiero comprar en mi oficina, los quiero comprar en mi casa o qué sé yo. A veces las necesidades de mercado o satisfacer esos vacíos que encontramos a veces en los emprendimientos culturales son más sencillos de lo que parece. Claro, sí, estoy anonadado porque tienes toda la razón. ¿Dónde me voy a estacionar? Es una pregunta que mucha gente se hace aquí en Jalapa. Y pues yo prefiero irme caminando. Bueno, y ahora, ¿a qué hora es la hora? A las 8:30. A ver, yo salgo a las 8 del trabajo, no llego.
Pero tampoco, no digo que las obras tengan que ser a las 9, es tardísimo, ya también a las 9. Tal vez tendríamos que proponer otro tipo de esquemas, no lo sé, tendríamos que empezar a encontrar el público que sí va a nuestras obras y que hace hasta lo imposible por ir. El público que queremos que vaya. Exactamente, probablemente a través de los que ya van vamos a encontrar muchas respuestas de los que todavía no van. Ok, súper, pero a final de cuentas quedan muchas interrogantes y que el mercadólogo cultural debe atender esa parte de decir, ok, ¿qué público quiero que vaya? Uh-huh. ¿Y cómo le voy a hacer para que vaya? Claro, sí, e inclusive aquí podríamos hablar en el tema cultural y en muchos otros aspectos podemos hablar de los públicos, ¿no? Porque hay veces que intentamos como tipificar o hacer un arquetipo. Segmentarlo muy exactamente. Exactamente. Y hay veces que no se acomoda o que no queda del todo categorizado, porque mucho tiene que ver definitivamente con las experiencias previas que haya tenido con las artes o con esa arte en especial, en particular por su pasado, por los papás, por la escuela, qué sé yo. Órale, entonces sí, abre una serie de posibilidades. O sea, parece que me quitaste una venda de los ojos porque dije, entonces hay mucho trabajo en la mercadotecnia digital, en la mercadotecnia cultural, en los emprendimientos culturales y bueno, o sea, son áreas de oportunidad para nuestro público que es del área económico-administrativa, claro, para penetrar esa necesidad, ¿no? De los emprendimientos culturales y decir, ok, vamos a ponerlo, pero sí, como el arte, hay que repensar todo. Claro. Hay veces que para atacar un problema, por ejemplo, vamos a suponer que en los emprendimientos están teniendo baja afluencia de público, a veces queremos atacar el problema con soluciones demasiado robustas y muy complejas y a veces son más simples de lo que parece, pero precisamente por eso son muy importantes las investigaciones de mercado, las encuestas de salida, que a veces nos lo dicen en la escuela y es así como, ajá, pero claro que son importantes. Es que te van a dar el punto, te van a dar en el clavo. Es información súper importante para poder atender y satisfacer esas necesidades que tal vez desconocemos y que cuando descubramos eso, ocurre esto, una revelación completamente. Una epifanía. En donde, no sé, tal vez te digan, es que a las 8:30, a ver, yo salgo del trabajo a las 8, la obra es a las 8:30, yo me estoy muriendo de hambre. O sea, a las 8:45 voy a aventar algo. O sea, porque me estoy muriendo de hambre. Pues ponle ahí unos snacks a la banda. Claro. Para que se alivianen. Claro, y hay veces, bueno, que entiendo completamente por qué se hace, no se pueden entrar con alimentos o bebidas a la obra, pero bueno, hay otro tipo de emprendimientos, por ejemplo el de Foro Shakespeare, que lamentablemente ya durante la pandemia cerró, era librería, café y foro, ¿no? Entonces podías hacer muchas cosas en el mismo espacio y padre, satisfacer, ¿no?, un cierto tipo de necesidades que te tenga más motivado, más feliz para hacer las otras. Claro. Ya comí, ya me tomé un cafecito, ya quiero ver una obra, ¿no? Sí. Tampoco es como que nosotros como ciudadanos de a pie estemos todo el tiempo dispuestos a entregarnos al arte o a la obra en cualquier momento sin otro tipo de necesidades. Digas, ay, es que hoy es lunes voy a la galería fulana, hoy es martes voy a la presentación tal, oye, que el concierto, no sé qué. No lo hacemos, o sea, claro. Deberíamos. Y pues ahorita ya la producción me está diciendo que se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que nos dieras así como tus comentarios finales ya para ir cerrando este capítulo. Bueno, el emprendimiento cultural es un fenómeno muy complejo que tiene sus propias herramientas, sus propios lenguajes, sus propios códigos y sus propias lógicas, ¿no? Sí. Por lo tanto, a mí me parece que como gestores, como directores de negocios, claro que nos podríamos, como contadores, como todo tipo de servidores profesionales, nos podemos acercar a la cultura porque nuestros perfiles sí son necesarios en la cultura. Claro, hay que acercarnos de la manera adecuada y entender sus necesidades, intentar manejar su lenguaje para que podamos hacer una colaboración fructífera, ¿no? Sin duda. Entonces, no sé, si te gusta a los estudiantes, a las estudiantes, si les gusta la cultura,
acérquense a la cultura. Si les gusta el deporte, acérquense al deporte. Si les gusta las ciencias naturales, acérquense a ese sector. Sí, porque en todos lados se necesita el administrador, el contador, el gestor o algo ahí. Exactamente. Y pues bueno, yo creo que lo dijiste todo en esa conclusión. Pues le agradezco muchísimo por habernos acompañado en este capítulo. Muchas gracias. Y pues ya lo saben, muchachos, muchachas, talento humano, que estamos aquí para que nos veamos en el próximo episodio de El Libro Diario, el podcast.